Bueno, chicos, pues nada, qué chévere tenerlos por aquí, por este espacio bueno y nuevo que es Podcast Smart. Y pues nada, hoy queríamos hablar con el profe John, que somos docentes del área de razonamiento lógico y de comprensión de lectura de la prueba de UDEA en Smart Universitario. Y pues hoy nos reúne precisamente eso, nos reúne es hablar sobre la prueba, cómo nos fue en este mes anterior, el 14 de abril, y pues hablar de eso, ¿no, profe? Pues nada, lo presento, profe. ¿Cómo ha estado? Hola, hola, mi nombre es John Edwin Ordóñez, como dice el profesor Camilo, también trabajo en Smart Universitario preparando estudiantes para el ingreso a la Universidad de Antioquia, específicamente en el área de razonamiento lógico matemático, que es el área que he venido trabajando ya varios años. Muchos. Hablamos ya desde el 2011, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces venimos preparando a los estudiantes para esa prueba y nada, pues muy buenas impresiones después de haber presentado esa prueba una vez más, ya que es normal que en SMART los profesores o docentes presenten los exámenes a los que Ajá. nosotros preparamos eh, a los estudiantes. Entonces estuvimos en Medellín, estuvimos presentando la prueba y pues no, nos traímos, yo creo que varias cositas como para la nueva programación que hacemos para el curso que iniciaría también en unos días, en unas semanas. Entonces creo que la prueba nos dejó muy satisfechos con Ajá. con el trabajo que habíamos hecho, que hemos estado haciendo y bueno, también nos dice hay que ajustar algunas cositas también para posteriores exámenes que también creo que viajaremos a presentar esas pruebas a Medellín. Sí, sí, yo creo que digamos como que desde que nosotros venimos preparando a los estudiantes han habido algunos cambios. Uno de los cambios más drásticos que pasaron fue gracias a la pandemia y es que se abrió una opción de la virtualidad, ¿sí? Entonces ya podrían presentar los chicos de virtual, presencial y que en este abril sucedió algo extraño y es que ya no se presentaron tanto los virtuales como los presenciales en la misma jornada, sino que digamos, medicina, por ejemplo, se presentaron los virtuales en la mañana y medicina presencial se presentó en la tarde, cosa que entonces hubo dos evaluaciones diferentes y que ahorita ya vamos a hablar de eso y de otras cositas, ya que pues nos dividimos precisamente para poder notar esas diferencias en donde yo hice la prueba virtual, el profe fue a hacer la prueba presencial y pues nada, vamos a hablar es de eso. Pues nada, profe, ¿ha cambiado la prueba para usted, aparte de lo virtual y lo presencial? Bueno, la prueba, hablamos de digamos, hablemos de la parte de razonamiento lógico matemático, que es donde coloco un poco más de atención Ajá. porque pues comparo el trabajo que se hizo en la preparación de los estudiantes con lo que la prueba nos preguntó Ajá. y encontramos que las temáticas vienen siendo las mismas, Ya. ¿sí? Que bueno, no todas las temáticas que vemos en el curso se evalúan, pero que afortunadamente las que se evalúan se han visto en clase. Se ven. Entonces, creo que en esa parte podríamos decir que la prueba sigue manteniendo el esquema en cuanto a la temática que ellos quieren evaluar en la Universidad de Antioquia. Entonces, que cambian lógicamente los ejercicios. Esta es una prueba que pienso yo que es muy chévere porque no repite preguntas. Eso está bien. Sí, me Que lo parece vemos en muy el bien. ICFES. Es correcto que Ujú. en el ICFES es totalmente lo contrario. Sí, Ujú. hay una coincidencia entre las preguntas que ya han salido y las preguntas que salen nuevamente en cada una de las pruebas. Correcto. Entonces, esta prueba a mí me parece que es muy chévere por eso. Incluso creo que se acerca un poco también a la Universidad Nacional en el sentido que tampoco repite Repite. preguntas. Ajá. Eso me parece muy bueno porque los estudiantes se enfrentan a nuevos desafíos, ¿ya? Y pues de alguna manera u otra se puede evaluar con mayor profundidad las competencias en las que están preparándose los Claro. muchachos. Y el desarrollo de ellos. Y el Porque desarrollo. digamos, como también preparamos en el ICFES, pues lo que vemos en los chicos del ICFES es que se desarrollan sus capacidades, sus aptitudes, pero al final terminan es por aprenderse las preguntas porque ya saben que les aparece. Entonces digamos que no podemos evaluar muy bien ese desarrollo que pueden tener como en UDEA, que sí vemos el desarrollo porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en UDEA. Sabemos cuáles van a ser los niveles de lectura, vamos a saber cuáles son las competencias,
pero el texto no lo sabemos, no sabemos cómo nos lo van a preguntar. En cambio, digamos, en lectura crítica, que también soy el docente de parte de lectura crítica en el ICFES, los chicos al final terminan diciendo profe, esta ya me la sé y lo más probable es que esta salga. Cosa que en UDEA no van a poder hacer eso, y esas competencias pues los chicos no se van a fortalecer en eso al final y terminan memorizando, que son dos estrategias muy válidas de todas maneras, ¿no? Claro, claro, y de todas maneras son las circunstancias a las que Exacto. la prueba somete al estudiante. Exacto. Entonces, sí, hay un poquito de incluso o sea, al momento de plantear la estrategia, el estudiante dice, bueno, si yo sé que me van a salir las mismas preguntas, pues para qué me esfuerzo, Correcto. ¿cierto? Y Correcto. eso va, pues creo que en contra de lo que se busca de un estudiante. Claro. Y es analizar qué competencias ha desarrollado durante su etapa en el colegio. Entonces, bueno, pero no vamos a hablar, a comparar las dos pruebas, sino Ya. que vamos a hablar de la prueba de la Universidad de Antioquia. Entonces, yo en mi caso Ujú. tengo una costumbre, y es acompañar a los jóvenes que se preparan en el SBAC universitario a presentar la prueba en la ciudad de Medellín. Entonces, damos algunos consejos de acuerdo a la experiencia que tenemos presentando esa prueba, pero esta vez iba en unas circunstancias un poquito distintas. Y no solamente iba como profesor, sino que también iba como padre de familia, porque ya mi hijo Claro. inicia ese pues, camino de escoger la universidad. Y a mí se me planteaba, pues, o yo le planteaba esa idea de, hombre, preséntese a la prueba de la Universidad de Antioquia, miremos cómo está, después de haber hecho un proceso muy bueno de preparación de ICFES. Entonces preséntese también con eso a la prueba de la Universidad de Antioquia, miremos a ver qué pasa. Que en el caso de que sea de interés de él estudiar en la Universidad de Antioquia, entonces ya él debería, pues, dependiendo de cómo le vaya, ya los resultados están próximos a salir, Ajá. dependiendo de eso, miramos si hay la necesidad de que se prepare, o si eso es suficiente para presentar esa prueba nuevamente y poder pasar a la universidad. Entonces iba en ese nuevo rol, Ujú. ya no de docente, sino también de padre de Padre. familia, acompañando a su hijo a presentar la prueba, esperarlo fuera de la universidad, esperar incluso hasta tomarle la foto ahí cuando viene saliendo, a ver con qué cara ¿Con qué qué cara cara sale, sale, ¿no? claro? Para comparar la cara con la que entra al examen y la cara con la que Ajá. sale, ¿ya? ¿Y con qué cara Pero salió, no, profe? salió muy Sí, tranquilo, sí, sí. sí, salió muy tranquilo, de pronto porque todavía no Bien. tiene, no está apurado, ¿no? En decir, Claro. tengo que escoger la universidad ya, y si no es esta, entonces, no, todavía le queda algún tiempo, pero bueno, salió como muy tranquilo. Ya. No sé si eso sea preocupante o no, el resultado lo dirá, el Claro. resultado lo dirá. Entonces, bueno, pero yo creo que en resumen, respecto a si la prueba ha cambiado o no, yo Ujú. creo que respecto a las temáticas, no. Ya. Siento que no, siento que incluso la programación que hacemos en Smart es muy buena, Ujú. porque se acomoda muy bien a las preguntas que están saliendo de la prueba. Ok. Entonces nos siguen preguntando geometría, Geometría. razonamiento geométrico, mejor Ya. dicho. Entonces los estudiantes tienen que estar calculando áreas, calculando perímetros, calculando volúmenes, ¿cierto? Ok. Y no solamente el cálculo, sino también va un poco más allá del simple cálculo, y puede ser, por ejemplo, la interpretación del resultado. Entonces, después de hacer un cálculo, bueno, ¿cómo interpreto este resultado? Creo que a veces esa es la parte más difícil para los Claro. muchachos. De pronto no aplicar la fórmula, sino cómo interpreto esos resultados que la prueba el ejercicio me está arrojando al momento de desarrollarlo. Entonces, en ese sentido, creo que no ha cambiado mucho. Se ha Diríamos. estabilizado. Sí, me parece que es muy bueno para los muchachos, porque saben qué temas deben estudiar, Ok. saben qué se pueden esperar en la prueba, y si hacen un buen proceso de preparación, pues pueden desarrollar esa prueba muy bien. Súper. Digamos que en comprensión, que es muy chévere porque esto no lo habíamos podido hablar precisamente porque se llegó la prueba, llegaron de Medellín, pero seguíamos con el proceso de ICFES y no podíamos haber empalmado. Y pues este espacio también nos da para eso. En comprensión lectora pasó algo eh, muy relevante. Y me di cuenta es precisamente porque esta vez se dio
que el virtual se diera en la mañana y que presencial se diera en la tarde. Y dentro de las temáticas que nosotros vemos en Smart, eh, en la primera jornada que fue virtual, muchas de las temáticas no salieron. Es decir, se centraron más en un análisis del texto, se centraron más en la temática, en las partes globales del texto, que eso claramente lo vemos en Smart, pero en la tarde se dieron otras temáticas que hace mucho no se daban, que era parte como por ejemplo de fraseología, de dichos. Digamos que Medellín y la de Antioquia viene con su evaluación, la UDEA termina siendo un tanto regionalista y entonces abarca muchas cosas como de dichos paisas y estas cosas que en la mañana no sucedió sino en una sola pregunta y en la tarde aparecieron entre 6 y 8 preguntas de esas. Cosa que, digamos que si nos preparamos, como nos preparamos en Smart, donde dimos fraseología, donde dimos raíces grecolatinas, que es otra forma de poder llegar a la palabra si no sabemos la definición, pero quizá por un pedacito de la raíz podríamos llegar. Para estas personitas que se prepararon con nosotros, esa parte de fraseología, pues se vio muy afectada en la tarde y no en la mañana. Cosa que hizo que la dificultad a la hora de los evaluados en esta prueba de la mañana haya sido un poco más elevada que la segunda. Entonces, digamos que en comprensión se notó mucho la diferencia a la hora de las evaluaciones. Y si nos ponemos a hablar de los textos, ni hablar, porque los de la primera eran un análisis mucho más denso del autor del texto y en las otras eran una cuestión un poco más psicológica, anecdótica, fabulesca, que claramente en la mente de un estudiante facilita más esta parte que un texto argumentativo, un ensayo un poco más grueso. Todavía esos análisis no los podemos hacer con tanta certeza porque es la primera vez que pasa, pero más o menos estamos detallando, o al menos en comprensión lectora, que ha cambiado, sí. ¿En qué? En que como desde pandemia ahorita es lo virtual y lo presencial, se dificulta un poco más o le suben un tantito el nivel más a virtual que a lo presencial. Pero pues eso todavía está por allí tanteando las cosas, Sí, pues que de porque es la pronto, primera, es la claro, primera claro, vez, ¿sí? habría que esperar una prueba más, por lo Una menos, prueba para hacer más. una comparación. Y mire que normalmente siempre me fijo en la parte de mi competencia, razonamiento Ajá. lógico matemático, pero esta vez, de pronto porque estaba lloviendo durante el examen, y bueno, ¿para qué salgo rápido a mojarme por Ya, allá? claro. Entonces espero un poco más y hagamos la parte de lectura. Ah, la tiene la parte de Sí, lectura o en su sea, cabeza. Ah, bueno. entonces yo dije, voy a hacer la parte de lectura, a ver Ajá. cómo están esas lecturas. Ya. Y, y yo sentí que las lecturas no estuvieron pesadas, es decir, No. eran lecturas bastante entendibles y podría decir que me hablaban a mí, Ujú. ¿cierto? De las situaciones que puedo tener con los estudiantes o en mi familia, con mi hijo, por ejemplo. Entonces decía, ve, esto se aplica, Ajá. esto corresponde con parte de la realidad que tenemos. Sí, sí, sí. Y eso hace mucho más interesante la lectura y La más relacionas con la fácil vida, claro. claro, más fácil de digerir. Entonces, sentí que no estuvo tan complicada la prueba de lectura. Bueno, habrá que ver el resultado, pero realmente sentí que en cuanto a entender los textos, pues los entendía perfectamente y no me resultaron No. difíciles o pesados. Entonces, Perfecto. bueno, en esa parte, creo que mi análisis en la parte de lectura llegaría hasta ahí nomás. Entonces, Listo. sí. Pues nada, chicos, para seguir hablando aquí de varias cositas, bueno, para los que no nos conocen, para los que nos van a ver por primera vez, y no solamente nuestros estudiantes ahora que tenemos, nosotros estamos en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, y pues vamos a hablar de la Universidad de Antioquia, que está bastante alejada, pero que tenemos muchos estudiantes que se están preparando, que ya han salido profesionales de allá. Y entonces pues quería comentarle al profe John o saber cuál es su opinión sobre la Universidad de Antioquia. Ya que estamos bastante lejos, tenemos una muy buena universidad aquí, que es la Universidad del Cauca, solamente que pues tenemos una evaluación que la Universidad de UDEA solo y exclusivamente la hace para ella y que la del Cauca pues tiene la prueba ICFES, ¿sí?
¿Cuál es su opinión sobre la Universidad de Antioquia, profe? No, mire, a mí me gustaría que mi hijo se diera la oportunidad de estudiar en la Universidad del Cauca, Ok, realmente. Sí, o sea, él tiene varias opciones entre universidades públicas y privadas. Dentro de las públicas, pues yo le he mencionado dos. dos. Universidad del Cauca, Ya, porque, bueno, estudiamos ahí, casi que toda su familia ha estudiado ahí, y Universidad de Antioquia, porque muchos de mis estudiantes están o ya son egresados de la egresados. Universidad de Antioquia. Entonces, son las dos, en las públicas, pues considero las dos. Ajá, No quiero decir que sean mejores que las otras universidades porque no quiero entrar en esa discusión, ajá. pero pues conozco muy de cerca a las dos universidades. Y una de las razones por las cuales viajé con él a Medellín, lo llevé a presentar la prueba, era que considerara estudiar allá. Él quiere estudiar una carrera que lastimosamente no la hay aquí en la Universidad ¿Cuál? del Cauca, ingeniería mecánica. Ah, ok. Esa no la tenemos acá en la Universidad ¿No del hay Cauca. otra parecida aquí? Bueno, podría estar ingeniería en automática industrial, Ah, ok, podría ok, estar ok, ok. por ahí, por ese lado. Pero él quiere ingeniería mecánica. Entonces, bueno, vamos a buscar esa carrera que no es tan común como Ok, podríamos decir eh, ingeniería de sistemas, que la hay en muchas de las claro. universidades, Civil. sí, o ingeniería civil también. Ajá, Entonces, nos toca buscar en otra ciudad. claro. Y le decía, a mí me gusta Medellín, me Mm, gusta la Universidad de Antioquia. La fortuna de conocer a muchos jóvenes que están estudiando en la Universidad de Antioquia y vienen y nos saludan y nos visitan y nos dicen, profe, es genial, es muy chévere estudiar en la Universidad de Antioquia, pues hace que uno también se emocione, claro, claro, ¿cierto? claro. Entonces, y nos cuentan muchas cosas que hace que resalte un poco más la opción de la Universidad de Antioquia respecto a otras A otras universidades. universidades, claro. De pronto falta un poco de conocimiento respecto a todas las carreras que ofrecen otras universidades y de pronto ingeniería mecánica en otras universidades, Correcto, ¿cierto? claro. Pero las personas que nos han comentado sobre la universidad, sobre ingeniería mecánica, nos cuentan que una de las cosas que hay que tener en cuenta es si en el lugar Ya. o en el sitio donde está la universidad, en la región donde está ubicada la universidad, pues hay empresas donde puedan desarrollar ese conocimiento que ellos Ok. van a adquirir en la universidad. Y pues sabemos que el Antioquia. departamento de Antioquia tiene Claro, por mucho supuesto. de eso. Entonces, por eso nos llama muchísimo la atención Claro. esa universidad. Entonces, a mí me gustaría que estudiara allá. Súper, súper. Yo también, muchos estudiantes, igual creo que también va a ser la misma relación allí. Los estudiantes siempre vienen de muchas carreras, medicina sobre todo, vienen un montón de la Universidad de Antioquia. Y creo que de manera general, todos, antes de terminar la pregunta de cómo le fue en la Universidad de Antioquia, le pareció chévere estudiar allá, ya se les nota en la sonrisa, ya se les nota en el cuerpo, ya se les nota en el gesto de que fue una decisión muy buena y muy agradable de ellos de estudiar en la Universidad de Antioquia, que asegura precisamente a nosotros de que es una universidad que está dando la talla a nivel nacional en muchas de las carreras, ¿sí? Igual que la del Cauca, claramente, que son como las dos universidades en las que más nos fortalecemos acá. Entonces, creo que es muy válido, digamos que tener las posibilidades, porque la pregunta venía era precisamente, claro, ¿es buena la universidad? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Precisamente porque hay muchos estudiantes que tienen ese miedo de como son del Cauca, ¿cierto? Como que tienen mucho miedo de salir de la región, de muchas cosas que nosotros no sabemos, como que ¿será que el transporte es muy costoso? ¿Será que vivir allá es muy costoso? ¿Será que el almuerzo sí me va a alcanzar? ¿El semestre cómo va? ¿Los profesores será que sí son buenos o no? Entonces como que hay un montón de miedos que uno puede como ir matando pues a través de los estudiantes que ya están Claro, allá. claro. La Y que experiencia es muchísimo. uno mismo también puede como enfrentarse a la evaluación y decir, bueno, no sabemos si vamos a pasar, no sabemos todavía si vamos a estar aquí, pero ya estando en ese entorno, pues uno dice, hombre, ya voy a evaluarme, pero también estoy viendo la infraestructura. Que además, si usted entra por la infraestructura, usted no se puede quejar, porque es Es muy un grande. campus bellísimo, es un campus muy bonito y que tecnológicamente frente a las ingenierías deben estar casi a punta en todas las tecnologías que se estén dando. Es Entonces, verdad.
Creo que es una buena oportunidad para darse allí. Y que, pues bueno, yo creo que en algunos otros podcasts nos vamos a dar cuenta de, bueno, hombre, en Medellín cuánto nos va a costar vivir por allá, que es una idea que tiene el profe John por allí para Sí, poder hablar sobre eso. Que precisamente, hay muchas dudas sobre eso. precisamente aquellos estudiantes que han partido de aquí de Popayán y de Ajá, otros, de otras partes de acá del sur, por ejemplo, Nariño, el Valle. Entonces, ellos nos pueden contar de sí, primera mano cuál es la situación que están pasando allá en Medellín. Y es los costos, claro. ¿cierto? Que es como lo que más complica un poquito para salir, ¿cierto? Sí, 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 sí. Entonces, esa información yo creo que la vamos a ir obteniendo a medida que vamos avanzando en este nuevo espacio que estamos pues Ujú. generando para nuestros estudiantes y para la comunidad en general acerca de información sobre las universidades, porque no solamente vamos a hablar de la Universidad de Claro. Antioquia o la Universidad del Cauca, también tenemos estudiantes de la Universidad de Caldas, también tenemos Mm. estudiantes en universidades como Y la Universidad de muchos, Cartagena. y muchos, sí. Entonces, claro, que ellos nos comenten a ver cómo es estudiar en esas universidades, qué nos pueden contar de bueno, ¿cierto? De estudiar en esos lugares. Entonces, posteriormente vamos a estar haciendo esa comparación o dando esa información. Sí, sí, sí. Bueno, profe, ya que estamos hablando por acá de la prueba de UDEA, que es una prueba que ellos exclusivamente hacen para su institución y también para la de Cartagena, ¿cierto? Eh, Profe, si usted va presencial, tiene que viajar, ¿cuáles son las recomendaciones y los consejos que usted le daría a los estudiantes para estar full para esas 3 horitas que van a estar allí resolviendo 40 preguntas de competencia lectora, 40 preguntas de razonamiento lógico? Bueno, los consejos para los estudiantes que quieren presentar esa prueba Ujú. es, si lo voy a hacer como ensayo, una muy buena opción es presentarlo de forma virtual. Muchos Ok, ok. estudiantes que están en décimo, están en 11, creo que pueden hacer Esa primera entrada, a ok, conocer la ok, prueba. ok, ¿Sí? para conocer la prueba. Es correcto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, eh, cuando mi hijo llegó a octavo, más o menos mediados de octavo, decidí que comenzara a presentar la prueba de ICFES. Entonces Ok. puede parecer muy temprano, Sí, para los padres de familia puede parecer muy temprano que ellos en octavo grado claro, ¿cuántos presenten años la tiene prueba. una persona en octavo? En octavo, bueno, como 12. 12, Sí, 13. Sí, claro, sí. muchos padres van a decir, no, hombre, todavía Todavía falta un falta un montón. Sí, montón. sí, sí. Pero decidí que él lo hiciera como ensayo el ICFES, que presentara las pruebas ICFES y que vaya conociendo la prueba. Y al Sí, sí, principio sí. se resistió bastante. Ajá. Siempre cuento a mis estudiantes que no le gustaba mucho, sobre todo porque le tocaba madrugar un Claro, domingo, claro, claro. en vez de estar en la cama, pues descansando. Entonces, pero yo dije, en algún momento esto va a ser determinante Claro, para claro. presentar su prueba. Y ahora vamos y presente la prueba como ensayo en la Universidad de Antioquia. Miremos a ver qué pasa. Entonces, si tienen la posibilidad de presentarlo y ya no tienen la necesidad de viajar hasta Medellín a presentarlo porque lo pueden hacer de forma virtual. Eso es muy bueno. Entonces, conocer la prueba. Ok. ¿Sí? Conocer la prueba. Si quieres estudiar en la Universidad Nacional, conoce la prueba. Y si quieres estudiar en otra universidad, mira cómo es el proceso de admisión en esas universidades para que vayas haciendo las cositas paso a pasito, con tiempo. Claro. ¿Ya? Y no, pues, como lo hacemos normalmente, que es Ahí, sí. al momento, ¿cierto? Entonces, uno de esos, uno de los consejos que les puedo dar a los padres de familia es eso. Miren qué posibilidades tienen de que sus hijos presenten las pruebas. Ok. Y a los jóvenes también animarlos a que presenten la prueba de forma virtual. Ok. Lo segundo es que si ya yo considero que quiero estudiar allá, que ya estoy en el tiempo de estudiar allá, Y que ya hiciste la virtualidad, ya ¿cierto? de pronto hice ese Ok. proceso, o bueno, si ya voy a presentar la prueba, Ajá. entonces no hacerlo de forma virtual, sino presencial. Ok. Porque al momento de hacerlo virtual, nosotros también lo hemos presentado de forma virtual y se nos ha presentado algunas dificultades Dificultades de técnicas. conexión, ¿cierto? Sí. Entonces, o problemas con la plataforma, bueno, varias cositas que incluso en esta prueba también sucedieron para Ujú. algunos estudiantes. Sí, sí, sí. Entonces, es mejor llegar allá con tiempo a la universidad, hacer como la inversión de viajar hasta Medellín, presentar la prueba, ojalá que pueda ser con tiempo, no llegar sobre el tiempo, sino pues ojalá que puedan llegar a Medellín, descansar un día y al otro día presentar la prueba. Sí, sí, sí. Entonces, estar bien descansaditos para ese momento.
Ok, Entonces, no llegar sobre el tiempo, sino bien descansados. Y ok. lo siguiente es dormir muy bien la noche anterior. Yo creo que todos lo dicen, hay que dormir muy bien porque el cerebro en esas circunstancias pues funciona mucho mejor Sí, sí, que sí. cuando estamos trasnochados o cansados o fatigados por alguna otra razón, Sí, sí, sí. ¿cierto? Entonces eso, cuidar muy bien el documento durante el viaje, después de la prueba, antes de la prueba, bueno, entonces hay que cuidar muy bien el documento porque eso nos genera a veces sobresaltos que son innecesarios si hacemos Pero las por cosas bien. supuesto, claro. Entonces, eso. Y yo también puedo decir, y aprovechando este espacio, Ujú. que uno eh, no, de los factores que más ayudan al estudiante al momento de presentar la prueba sería la lectura, Ok, pero la lectura constante ok. en casa. Sí, Entonces, estoy de acuerdo con debe el eso. estudiante tener un hábito de lectura, ¿sí? Ya sea para la prueba Universidad de Antioquia, para la prueba Universidad Nacional, para el ICFES, debe el estudiante tener un espacio o sacar un espacio durante el día para hacer lectura Sí, sí, sí. de Eso sí es cualquier cierto. cosa. Es muy, Eso muy, sí es muy cierto. importante. Entonces, eso hace que incluso la fatiga durante el examen, los nervios durante el examen se reduzcan mucho más porque el estudiante ya está con la confianza de que todo lo que va a leer lo va a entender. Sí, sí, sí. En esa parte, profe, lo que usted dice es cierto, ¿no? Digamos, si se hace una rutina de lectura, la fatiga va a ser menos, porque de todas maneras, muchachos, tanto razonamiento como comprensión lectora es lectura. O sea, tienes que leer de todas maneras, ¿cierto? Hay dos tipos de lenguajes diferentes, ¿sí? Un lenguaje quizá matemático, un lenguaje un poco más abstracto que la lectura cotidiana que nosotros tenemos en comprensión lectora. Pero me parece un dato muy importante del profe y es que si nosotros generamos una rutina, el cansancio de estar 3 horas sentados leyendo va a ser menos para que a esa persona que no ha leído o no ha tenido esa rutina, pues se va a agotar y quizá el puntaje no va a depender del conocimiento que tenga, sino del cansancio, de la forma en la que está leyendo, que no lo está comprendiendo, que quizá pueda tener un montón de conocimiento, pero que gracias a que no tiene precisamente esa rutina, pues el agotamiento del cerebro y de la mente a la hora de leer 3 horas, pues lo va a ir a menos. Es correcto. Y es que de todas maneras los periodos de lectura últimamente se están reduciendo. Sí, sí, sí. Entonces ya vemos que cuando le recomiendan a uno generar un video o producir alguna charla en internet, siempre dicen, tiene que ser corto, ¿cierto? Porque a la gente no le gusta esperar y a eso nos está llevando de pronto las redes sociales. Sí, sí, sí. Entonces es A la importante inmediatez. a la inmediatez, a que sea rápido, a que sean Ujú. 30 segundos, que sea un minuto. Bueno, pues hay que, creo que también pensar que hay momentos en los que no vamos a poder hacer las cosas de forma Sí, rápida, sí, sino sí, que sí. todo lleva su tiempo. Entonces, eso, generar el hábito de lectura en los muchachos. Y, y que se acostumbre al no uso de la calculadora. Yo creo que también eso es Ok. importante. Aunque toda la prueba no es de cálculo, si hablamos de la prueba de razonamiento lógico de la ¿Qué Universidad de porcentaje Antioquia, habría? yo creo que más bien es un 50%, Ah, diría yo. ok, uy, Entonces, bastante. hay mucho de análisis, de Ok, comprensión del texto y no necesita de mucho cálculo, ok, ok. ¿sí? Entonces, sí es necesario que los muchachos, al momento de hacer las operaciones, lo hagan de forma manual, sin la calculadora, Ujú. ¿ya? Que simplifiquen, que multipliquen, porque estamos viendo dificultades en los jóvenes de las operaciones más básicas, Se la acostumbraron a multiplicación, a hacerlo. hacerlo con la calculadora. Entonces, Ok. claro, cuando ya estamos Se cuando estamos enfrentan. en clase, por Ujú. ejemplo, estamos en Ah, ok. clase, tienden Al al celular. celular, al celular, al celular, al celular. Entonces, no muchachos, lo primero que tenemos que hacer es despegarnos del celular para esas cosas que son sencillas, Sí, 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 ¿cierto? sí. Que se supone que son básicas, podríamos decirlo, Ok. pero que se nos convierte en un gran problema cuando tenemos que hacer las cosas rápido, como son estos exámenes, donde hay un Ajá. tiempo limitado, donde no tenemos el tiempo que podemos utilizar nosotros en casa para hacer un taller o una tarea, ¿cierto? O el celular que no se tiene Y tampoco. tampoco se tiene el acceso al celular. Ajá. Entonces, sería importante que el estudiante haga no el esfuerzo, sino la práctica de hacer las operaciones de forma
manual, o sea, con su lápiz y papel y sacando las multiplicaciones, las sumas, las restas, sin el uso de la tecnología. Perfecto. O sea que a grandes rasgos, profe, podríamos decir entonces que recomendaciones, hacerlo si puede primero virtual y conocemos la prueba. Es correcto. Si podemos hacer eso de manera virtual y conocer la prueba, sería como el primer paso a darlo. Luego ir a hacerla de manera presencial, ¿sí? Enfrentarse a la prueba, saber sobre los tiempos, saber precisamente de las dinámicas que se dan de manera presencial, que obviamente son muy diferentes desde la virtualidad. Apoyarnos de la lectura, tener una rutina de lectura, ¿sí? Alejarnos de las tecnologías que nos facilitan los cálculos, que en este caso es calculadora. Bueno, en este caso ya no necesitamos calculadora, el celular nos ayuda para un montón de cosas, pero que si vamos limitando eso, pues vamos a fortalecer todas estas capacidades, claro, para la prueba. Así es. Y no solamente para la prueba de la Universidad de Antioquia, el ICFES. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, a veces veo con preocupación que los jóvenes se nos quedan en cálculos muy sencillos. Puede ser que incluso alcance a entender la pregunta, la información que le dan, pero ya para desarrollar alguna operación frena. Les claro. cuesta. Entonces, de pronto, no es el tiempo el limitante, ¿no? El tiempo que nos dan la prueba, sino de pronto mis propias limitaciones respecto al manejo del tiempo. Claro. Entonces, ¿cómo estoy haciendo mis procesos? ¿Ya? Porque eso va a salir a flote cuando esté en una situación se va a notar, de competencia. Claro. Entonces, así es. Entonces, eso. Y un consejo adicional sería, creo que es un consejo que he querido darle a todos los padres, y es, los jóvenes deben ir aprendiendo inglés desde muy temprano. Entonces, no solamente pensando en la prueba, sino en las posibilidades que hoy pues nos da el mundo, ¿cierto? Se abren las puertas. Entonces, con un solo idioma se abren un montón. Exactamente. Entonces yo sí considero, como le dije, ya no hablamos como docente, sino como padre de familia, considero que el estudiante al terminar 11 debe tener el otro idioma. Conocimiento de un otro idioma. Sí. Para aclarar y como para puntualizar y redondear, ya que estamos allí en esa parte, fíjense, tanto padres de familia que nos están viendo, tanto estudiantes, tanto nuestros estudiantes en estos momentos, fíjense que en las recomendaciones y en los consejos que está dando el profe John, no son cuestiones académicas, no son cuestiones de que tengan que estudiar, no son cuestiones, los consejos, si ustedes se van a dar cuenta, ustedes van a estar encerrados en una situación en donde ustedes creen que si no están estudiando 24/7, si no saben el cálculo exacto de esto, no van a pasar. Y quizá ustedes teniendo todos esos conocimientos, pero si no hacen esos consejos de dormir bien, ir desayunados, no trasnochar, revisar las cosas sin calculadora, ir a la prueba presencial, enfrentarse a eso, créanme que aunque tengan todos los conocimientos, aunque usted sepa muchísimas cosas de manera teórica, también esas cosas le van a quitar prácticamente un 40 o hasta un 50% de probabilidades. Porque créame que si uno va trasnochado y sin desayunar, el cuerpo no va a funcionar frente a las capacidades y todas las potencialidades que ustedes tienen allí para poder mejorar, ¿cierto? Así es, sí. Completamente de acuerdo. Bien, en la segunda pregunta que hemos seleccionado para esta charla que hemos tenido sobre la prueba de la Universidad de Antioquia, que presentamos el 14 de abril de 2024, hemos seleccionado esta que dice: si denotamos por m el valor de la expresión raíz de 242 más raíz de 238 igual a m, entonces el valor de la expresión raíz de 242 menos raíz de 238 en términos de m es equivalente a. Aquí lo que podíamos hacer es ir probando con las respuestas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la A dice 4 más m. 4 más esto. $238. Bien, ahí no podemos realizar ninguna suma. No vamos a poder realizar nada más porque la expresión no me permite hacerlo. Entonces vamos con la respuesta B.
4 sobre m. Raíz de 242 más la raíz de 238. Bueno, aquí sí podemos realizar un paso adicional, que es multiplicar por el conjugado del denominador. ¿Todo con el fin de qué? Con el fin de poder eliminar las raíces. Entonces, menos la raíz de 238. Vamos a racionalizar para que las raíces nos queden arriba. Todos los profesores de matemáticas normalmente enseñan esto, racionalización, porque en geometría es fundamental. Bueno, eso nos da 4 por la raíz de 242 menos la raíz de 238 sobre, y acá abajo tenemos una multiplicación de una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Recuerden que a menos b por a más b es igual a a cuadrado menos b cuadrado. En este caso, la a sería la raíz de 242, la b raíz de 238. Tenemos a más b por a menos b. Entonces nos va a quedar la raíz de 242 al cuadrado menos la raíz de 238 al cuadrado. ¿Qué es igual entonces eso? Eso sería igual. Aquí ya lo podemos simplemente, arriba me va a quedar de la misma manera. Abajo, el cuadrado elimina la raíz, me va a quedar 242 menos 238. Eso es 4. 242 menos 238 es 4 y eso cancelaría el 4 de arriba. Por lo tanto, ya vamos a tener lo que estamos buscando. La raíz de 242 menos la raíz de 238. Bien, es un poquito de álgebra, un poco de la factorización, pues que normalmente aprendemos en octavo. Y esto nos permite, si identificamos una diferencia de cuadrados, nos permite desarrollar fácilmente ese tipo de problemas. Bien, pregunta número 3. Aquí tenemos un problema de mezclas y extracciones. Se tienen dos pocillos idénticos. Dos pocillos idénticos. El pocillo 1 contiene 100 gramos de leche en polvo y el pocillo 2 contiene 100 gramos de café. Entonces podemos anotar esos datos aquí, teniendo en cuenta que el pocillo 1 leche 100 gramos y ese tiene café 100 gramos. Entonces, con una cuchara se sacan 10 gramos del pocillo 1 y se agregan al pocillo 2. Por lo tanto, aquí ya no vamos a tener, leche. Como los 100 gramos los pasamos del pocillo 1 al pocillo 2, ya en el pocillo 2 vamos a tener una mezcla de leche y café. Entonces, aquí solamente colocamos 10 gramos y por supuesto acá ya no me van a quedar 100 gramos, sino que vamos a tener 90 gramos como tal. Entonces vamos a borrar aquí, ya no van a ser 100, van a ser 90 gramos. Mezclamos completamente, dice, se mezcla completamente. Luego, con la misma cuchara se toman 10 gramos del pocillo que contiene la mezcla de leche y café y se agregan en el pocillo 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que pronto los estudiantes no tienen en cuenta que cuando nosotros tomamos la cuchara y sacamos una parte de la mezcla, vienen los dos ingredientes, tanto leche y café, pero vienen mezclados. Entonces no es posible tener separadito la leche y el café. Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos primero cuál es la fracción que estamos retirando. Sucede que el total de la mezcla son 110 gramos en el pocillo 2. 110 gramos en el pocillo 2. Y de eso estamos retirando solamente 10 gramos. O sea que la fracción que estamos retirando de esa mezcla es 1 sobre 11, 1 onceavo. Estamos sacando 1 onceavo de la mezcla. Entonces sale 1 onceavo de la leche y sale 1 onceavo del café. Por lo tanto, la pregunta que me hacen es, ¿cuál es la cantidad de café en gramos que contiene el pocillo 1? Bueno, hasta este momento no tenía café,
pero cuando pasemos de acá ese onceavo, vamos a tener leche y café. Entonces, como sale un onceavo de la mezcla, sale un onceavo de la leche, o sea, aquí sumamos más un onceavo de los 10 gramos, o sea, sería 10 onceavos, y sale también un onceavo del café, o sea, un onceavo de los 100 gramos. Entonces, un onceavo de los 100 gramos de café que se tienen en el otro pocillo. Eso nos da 100 onceavos gramos. Listo. Esa sería la respuesta respecto a la cantidad de café que tenemos en el pocillo 1 después de hacer el intercambio con la cucharilla, sacando primero del pocillo 1 hacia el pocillo 2 y después del pocillo 2 hacia el pocillo 1. Entonces, tenemos esa respuesta. Si quieren estudiar un poco más sobre esa temática, se llama mezcla y extracciones. Hace rato que no veía en la prueba un problema de mezclas y extracciones. En buena hora, porque nos pide o nos exige estudiar este tipo de cosas. Aquí tenemos ahora una pregunta de la temática que vemos en clase, que es fracciones y porcentajes. Anterior también hacía parte del tema de fracciones. Nosotros trabajamos mezclas y extracciones, lo trabajamos en la temática de fracciones y porcentajes. Ahora también aquí tenemos otra pregunta, me pareció muy interesante también porque es muy sencilla, pero causa bastante dificultad por el impacto que puede tener en los estudiantes el hecho de que le digan 2500%. Entonces miremos a ver de qué se trata. Al respecto de la diferencia entre el 50% de 2500 y el 2500 de 50, la única opción verdadera es. Entonces, bueno, cuando vamos a calcular un porcentaje, simplemente multiplicamos el porcentaje por la cantidad a la que vamos a sacarle el porcentaje. Es decir, si yo quiero calcular el 20% de 350,000 pesos, entonces multiplicamos 20% por 350,000 pesos. Entonces, la operación es una multiplicación. Sacar un porcentaje de una cantidad simplemente es multiplicar. Entonces, si yo saco el 50%, 50 por de 2500, sería 50 por 2500 dividido entre 100. 50 por 2500 dividido entre 100. Y el 50% de 2500, bueno, realmente ni siquiera había necesidad de hacerlo porque es la mitad de 2500. Pero bueno, lo vamos a hacer aquí. Listo, cancelamos los ceros. Me queda 50 por 25. Entonces colocamos el 0 del 50 y multiplicamos 5 por 25. 5 por 5, 25, llevo 2, y 5 por 2, 10, y 2 que llevo, 12. 1250, que es la mitad de 2500. Ahora podemos calcular el 2500% de 50. Entonces, por 50 dividido entre 100. Siempre el símbolo de porcentaje me obliga a dividir entre 100. Entonces, cancelamos ceros. Aquí podemos cancelar ceros. Vamos a cambiarle un poquito el color a esto. 0 de aquí, 0 de acá, 0 de aquí, con 0 de acá. Y ya tenemos nosotros 25 por 5. Eso nos da también 125. Acompañado del 0 que nos quedó o no pudimos cancelar del 2500. Entonces nos da 1250. Entonces me están preguntando, al respecto de la diferencia entre esos dos valores que me piden calcular, esos dos porcentajes que me piden calcular, la única opción verdadera es que si hacemos la diferencia, hacemos la resta entre esos dos valores, como son dos valores iguales, entonces esa diferencia nos da igual a 0. No podía faltar las preguntas de geometría. Creo que son muy importantes en cualquiera de las jornadas en las que se desarrolla esta prueba. Entonces, los estudiantes que van a presentar la prueba deben tener en cuenta que van a enfrentarse a problemas de cálculo de perímetros, áreas, volúmenes, ángulos. Y bueno, esta prueba no fue la sección con respecto a esto. Entonces, vamos a resolver esa pregunta. Vamos a tener dos preguntas aquí respecto a un solo enunciado.
Se tiene un recipiente para agua en forma cilíndrica, el cual tiene en su interior otro compartimiento de forma también cilíndrica, como se muestra en la figura. El cilindro interno y el cilindro externo, sin tapa, tienen la misma altura. El diámetro interno del cilindro externo es de 6 centímetros y el diámetro externo del cilindro interno es de 2 centímetros. El agua que se vierte en el recipiente queda siempre entre los dos cilindros. Si al verter cierta cantidad de agua en el recipiente, ésta alcanza 3/5 de la altura. El agua no alcanza completamente el borde, sino 3/5. Vamos a ver qué significa 3/5 de la altura. 3/5 de la altura de 20. Entonces, 3 por 20 es 60, dividido entre 5. 60 dividido entre 5 nos da 12. O sea que la altura a la que alcanza el agua en el recipiente es 12 centímetros. Bueno, vamos a colocar aquí. Y vamos a decir que aquí tenemos 12 centímetros de contenido. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad de agua vertida en el recipiente? Entonces, como el agua queda dentro del recipiente externo, pero por fuera del recipiente interno, o sea, queda en medio, entonces podemos hacer una resta para calcular el volumen que está en medio de los dos recipientes. Al volumen del cilindro grande le vamos a quitar el volumen del cilindro interno. Entonces, el volumen de un cilindro se calcula, vamos a colocarlo aquí, volumen de un cilindro se calcula como pi por el radio del cilindro al cuadrado por la altura del cilindro. En este caso, recuerden que no está completamente lleno, entonces la altura es 12 centímetros. Entonces sería pi por el radio del cilindro externo al cuadrado por la altura que alcanza el agua, 12 centímetros, menos pi por el radio del cilindro interno, que es, bueno, el radio es 13 realmente. 3, vamos a darle aquí hacia 3 para que no nos quede tan amontonado. Entonces sería 3 al cuadrado, porque como me dan el diámetro, yo necesito es el radio. 3 al cuadrado, y si el diámetro es 6, el radio es 3. Por la altura, por 12. Menos pi por el radio del cilindro interno. En este caso me dicen que el diámetro es 2 centímetros, por lo tanto sería 1 al cuadrado por 12. Eso me da 3 al cuadrado, 9 pi por 12. Podemos sacar el 12 al final como factor común. Nos queda 9 pi menos 1 pi. Eso nos da 8 pi por 12. 8 por 2, 16, llevo 1. 8 por 1, 8. Y 1, 9. Entonces nos da 96 pi. Esa sería la respuesta. Ese es el volumen de agua que queda entre los dos recipientes. Ahora, la siguiente pregunta me dice que se vierte en el recipiente un volumen de 12 pi centímetros cúbicos de agua. Entonces el porcentaje de la altura del recipiente que alcanza el agua vertida es. ¿Qué porcentaje alcanza la altura del agua en el recipiente? Bien, entonces nosotros tenemos pi por el radio, 3 al cuadrado, por la altura que alcanza el agua en el recipiente, menos pi por el radio por la altura. No sabemos qué altura alcanza, pero eso tiene que ser igual a el volumen de agua que nosotros estamos colocando dentro del recipiente. 12 pi centímetros cúbicos. Bien, aquí podemos hacer las operaciones. 3 al cuadrado 9, 9 pi h, menos 1 al cuadrado sería 1, 1 pi h, y eso nos da 120 pi centímetros cúbicos. 9 pi h menos 1 pi h nos daría 8 pi h. Y eso sería, bueno, vamos a colocarlo por acá. 8 pi h igual
a 120 pi centímetros cúbicos. Yo puedo cancelar esto y esto. Me va a quedar entonces que la H va a ser igual. Voy a evitar utilizar las unidades, ya sé que todo está en centímetros, centímetros cuadrados, centímetros cúbicos. Entonces sería 120 dividido entre 8. H sería igual 120 dividido entre 8. Nos da 15. O sea que serían 15 centímetros. Esa es la altura del agua. Esa es la altura que el agua alcanza en el recipiente cuando se vierte en los 120 pi centímetros cúbicos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues mirar esos 15 centímetros respecto a la altura total, ¿qué porcentaje es? ¿Ya? Entonces, 15 centímetros respecto a los 20 centímetros por 100%, miremos qué porcentaje es. Entonces, eso nos da 75%. Esa sería la respuesta. Entonces, en la pregunta número 5, la respuesta correcta sería la D, y acá la respuesta correcta sería la C. Bueno, chicos, estamos por aquí en comprensión lectora. Ahora nos toca a nosotros. Vamos a hacer 5 preguntitas, las primeras 5 del primer texto que nos apareció en la prueba para medicina en la Universidad de Antioquia en abril. Y pues nada, antes de dar o guiarnos para las preguntas, recordemos que este texto es narrativo, ¿sí? Es un pequeño cuentito sobre una persona que quería observar cómo pasa la mariposa del capullo, ¿cierto? A ser mariposa, la metamorfosis. Y pues nada, le ayuda en el esfuerzo que debe hacer la mariposa y pues la atrofia, ¿no? Entonces, como que a grandes rasgos lo que nos quería mostrar es que la lucha es necesaria en nuestra vida y que nos va a llevar a lograr cosas esa lucha y ese esfuerzo. Que en este caso la mariposa no lo hizo y pues quedó atrofiada, ¿no? Entonces vamos a ir allí a la primera pregunta, gente. En este caso, la primera pregunta nos dice así. En relación con la mariposa, bien, tenemos aquí algo claro que es que debemos hablar sobre la mariposa. Y me dicen que A, B, C o D deben corresponder y que A, B, C o D son locuciones, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí que revisar cuál se aleja más de lo que nos dijo la mariposa el texto, ¿no? Entonces vamos a descartar la D por 2 situaciones. Cuando nos dice que el esfuerzo, que en el caso de la mariposa el esfuerzo sería salir del capullo, me dice que se debe convertir, ¿cierto?, en una constante, o cuando el esfuerzo se convierte en costumbre, ¿cierto?, el éxito se vuelve constante. Entonces, ¿cuál es la situación? Que el esfuerzo, que en este caso sería romper el capullo, pues no es una cuestión de costumbre. Tendríamos que salir de ese esfuerzo para llegar al éxito, que en este caso sería ser mariposa. Entonces, el éxito, que es lo que acabo de decir, pues tampoco se generaría como una constancia en este caso, porque es cumplir la meta. Entonces, teniendo estas 2 palabritas aquí, pues no cuadran con lo que nos está diciendo frente al esfuerzo y frente al éxito. De allí que podemos descartar la D. Luego tenemos la C, que también la descartamos, precisamente porque nos está indicando que el fracaso aquí no es un accidente, que es el resultado de las decisiones que se toman. En este caso, esta parte, esa palabra decisiones, se aleja mucho, porque no fue una decisión tomada por la mariposa lo sucedido. Entonces descartamos por ese lado. Y tenemos aquí la A, que también la descartamos cuando nos dice que el fracaso es esencial para el logro y el aprendizaje, aunque muchos traten de evitarlo. En este caso, como estamos hablando de la mariposa, lo hizo fue el hombre, ¿no? Entonces también se está alejando mucho de la situación, ¿sí? Tenemos la B como respuesta y nos vamos a dar cuenta por qué. Dice, los resultados que se consigan, ¿sí?, los resultados que se consigan, en este caso ser mariposa, estarán en proporción directa con el esfuerzo que se haga. Claramente, ese resultado de ser mariposa se da en una proporción directa con el esfuerzo que sería reventar ese capullo, y gracias a ese esfuerzo que se hace, pues se llega a lograr, ¿no?,
esos resultados. Entonces, en este caso, la respuesta sería la B. Cumple con las condiciones que me está pidiendo la pregunta. Bueno, chicos, seguimos aquí en la segunda pregunta, que nos dice lo siguiente: la apreciación del hombre sobre la situación de la mariposa. Entonces tenemos algo. La situación de la mariposa. ¿Cuál es la apreciación del hombre? Entonces vamos a tener en la cabeza, teniendo en cuenta que ya leímos el texto, que la apreciación del hombre frente a la situación de la mariposa era de que ella ya estaba perdiendo la lucha y que iba a morir, por lo cual le ayuda entre comillas, a que pueda salir del capullo, ¿no? Entonces ahí es donde está esa situación central que debemos buscar en A, B, C o D. En estas 4 afirmaciones, ¿cuál está o cuál se relaciona con eso? Entonces vamos descartando, por ejemplo, la A, que nos habla sobre que la vida es la primera de las maravillas. Por aquí se va alejando porque la apreciación del hombre no va frente a eso, frente a que la vida sea una maravilla y que la percepción sea su consecuencia. Se aleja de esa manera por estas 2 palabras que nos llevan a que pues, la apreciación del hombre no iba hacia allá. Recordemos lo que habíamos dicho, que la apreciación del hombre era que ya estaba perdiendo la batalla, la mariposa, y que él quería ayudarla, ¿no? Pero en realidad todo esto ya la naturaleza lo tiene fríamente calculado, solamente que él no lo sabía. Tenemos aquí la B, también la vamos a eliminar. Dice: la percepción es real, ¿no? Nos habla sobre que la percepción es real. La apreciación del hombre no era sobre la realidad o la irrealidad. Aquí ya se nos va alejando la situación. La percepción es real incluso cuando no es realidad. Sí, que de todas maneras, al ser una percepción, aunque no sea real esa percepción, sigue siendo real la percepción como tal, ¿no? Pero entonces aquí la apreciación del hombre, recuerden, no iba a si esto es real o no. Entonces, descartada. Estamos entre C y D. Dice la C: todo depende de cómo se vean las cosas y no de cómo son en sí mismas. Entonces, aquí la C, cuando me dice que todo depende de cómo se vean las cosas, tiene sentido porque la apreciación del hombre pues fue que ella ya iba a morir, que ya estaba desgastada, que ya estaba agotada y él quería ayudarla, ¿no? Y no de cómo son en sí mismas, porque precisamente cómo era en sí mismo lo que estaba sucediendo, un trabajo biológico perfectamente diseñado para que la mariposa salga bien, ¿sí? Entonces la C ya va tomando a un tanto de certeza. Vamos a ver si la D le gana para responder. Entonces dice la D que la experiencia y el razonamiento, estas dos, tanto la experiencia como la razón, prueban que en toda percepción hay trabajo. Entonces, ¿qué pasa allí? La apreciación del hombre iba en tanto a la experiencia, en tanto al razonamiento. No, se sale de la apreciación del hombre. La apreciación del hombre sobre la situación de la mariposa no iba hacia allá, ¿sí? Hacia decir que la experiencia y el razonamiento, las dos conllevan o llegan a decirnos de que toda percepción hay trabajo. Es decir, se aleja de la apreciación del hombre. No iba hacia allá esa apreciación, ¿no? Entonces, de allí que tengamos como respuesta la C. Ya vamos aquí en la tercera pregunta de la prueba de UDEA del 14 de abril de este año, que nos dice así. Del primer párrafo o del párrafo 1 nos dice aquí, ¿cierto? Entonces vamos acá. Del párrafo 1, entonces lo tenemos acá, dice que se puede inferir que el hombre del relato es. Entonces tenemos que buscar unas características de él allí. Entonces por acá nos dice que él encontró un capullo y se lo llevó para su casa para poder ver a la mariposa cuando saliera del capullo, ¿sí? Un día vio que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas. Entonces miren que se sentó a observar por varias horas. Y con esas condiciones nosotros ya podemos buscar la respuesta. Todo lo que nos está diciendo es bastante positivo sobre el hombre del relato. De allí que yo podría comenzar a descartar todo lo que me diga que es negativo de él. En este caso entonces elimino la B porque me dice que es impaciente. Ya vimos que observó por varias horas, entonces también elimino la C porque tiene la misma palabra, ¿no? Negativa. Estoy buscando las negativas porque siento que el hombre del relato no lo es, ¿cierto? Y tenemos aquí intolerante, pues porque
lo que está pasando aquí no tiene que ver con intolerancia. Tenemos observador en la A que cumple con una condición casi literal, por decirlo de alguna manera, porque la palabra observar está allí en el texto, es un observador. Y curioso, pues hombre, se llevó el capullo para la casa para poder saber, ¿sí? O bueno, al menos ver cómo se transforma el capullo y lo que hay allí adentro en una mariposa. Entonces la respuesta, chicos, allí sería la A. Vamos a esta cuarta pregunta, no es tan complicada, es una pregunta más de definición, aquí la vemos, reducción puede ser reemplazada en el párrafo por, entonces aquí sabemos esto que ya es de definición. Y no es una palabra que sea como tan por fuera de nuestro vocabulario, ¿no? Restringir, reducir, demarcar, ¿no? Y ahí hay una palabra que se va por allí, ¿no? Ya la tenemos por allí. Entonces, vamos a ver, de todas maneras me dicen que debe ser reemplazada en el párrafo, entonces vamos a ver si cumple con la misma definición que tenemos en nuestra cabeza y en el diccionario, ¿no? Entonces dice, lo que el hombre en su bondad de apuro no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo, ¿sí? Hay una restricción, hay una reducción, hay un problema con la apertura del capullo, ¿sí? Está restringido, está afectado, hombre. No, restringir no iría hacia afección. Esa apertura está restringida, está restaurada. Hombre, va por fuera de la definición y el contexto, ¿no? Esa apertura está restringida, está protegida. Bueno, restringir es porque hay algo que limita, ¿no? Y está dentro de las definiciones de restricción. Reducir, limitar, son sinónimos. Entonces, pues aquí ya tenemos la D como respuesta porque cumple con tanto la definición y sinónimo del concepto que nos están pidiendo, gente. Por último, tenemos aquí la quinta pregunta. Nos dice así, a lo dicho en el texto sobre el proceso de la mariposa, entonces tenemos aquí lo clave. A lo dicho en el texto sobre el proceso de la mariposa, se puede explicar las siguientes sentencias. Bien, es decir, que vamos a poder aplicar algo frente al proceso de las mariposas, ¿no? De la mariposa. Pero me pide o me da un excepto. ¿Esto qué me indica? Que 3 van a coincidir y que una no va a coincidir con lo que me están pidiendo, que es el proceso de la mariposa. Y pues claramente entonces la que no va a cuadrar frente a lo que me preguntan va a ser la respuesta porque me están pidiendo el excepto. Entonces en este caso yo lo que hago es buscar las 3 que son correctas, ¿sí? Teniendo en cuenta que la que quede libre va a ser la respuesta. Entonces tenemos aquí por ejemplo la D. Vamos a ver qué dice la D. La autonomía es un medio para desarrollar nuestras fuerzas. Bueno, como es el proceso de la mariposa, entonces la autonomía, ser autónomos, tener nuestro proceso por nuestra cuenta, pues dice que desarrolla nuestras fuerzas. En este caso tiene sentido. ¿Por qué? Porque pues lo que haría para que desarrollase todas sus alas y su cuerpo la mariposa es precisamente que ella pudiese hacer todo por su cuenta, romper su capullo. En este caso cumple con todo. Tenemos que la D es cierta, pero recuerden que estamos buscando el excepto. Tenemos la C que dice, en el universo cada cosa tiene su tiempo. Bueno, tiene sentido también en el universo, en nuestro mundo, pues todo tiene su tiempo, pues precisamente que ella descanse para poder luego otra vez tener fuerza para poder abrir el capullo, pues tiene sentido. Entonces va por el camino, entonces sabemos que la C también es. Vamos a ver si entre A y B podemos ya ir descartando y quedarnos con la respuesta correcta. Vamos a ver la B que dice. Dice que a través de nuestros esfuerzos y caídas podemos fortalecernos. Entonces, ¿cumple con el proceso de la mariposa? Pues cuando nos dice que a través de nuestros esfuerzos, lo que la mariposa estaba haciendo era un esfuerzo por salir del capullo, ¿cierto? Y de todas estas caídas, pues que podríamos decir que era cuando se quedaba quieta, que el hombre pensaba que ya iba a morir, a fallecer, pues dice que podemos fortalecernos, pues todo ese proceso es el que hace que ella se fortalezca y se convierta en mariposa. Entonces vamos a ver si la A cumple también y cuál de ellas pues se aleja un tanto frente al proceso de la mariposa, ¿no? Y dice la A, cuando soplan vientos de cambio, ¿sí? Cuando hay tiempos de cambio,
que se sienten en la vida, pues algunos construyen muros, ¿no? Como que frenan las cosas. Pues en este caso ya no cuadra mucho frente al proceso de la mariposa. Entonces nos damos cuenta que la B también es cierta y como es el excepto, la respuesta sería la A, chicos. Y pues nada, ahí terminamos las 5 preguntas que teníamos para resolver aquí para ustedes, chicos. Bueno, chicos, pues nada, este ha sido este primer podcast allí hablando sobre la Universidad de Antioquia, resolviendo preguntitas que salieron en abril, tanto de razonamiento como de competencia lectora. Espero que ustedes hayan dicho sí, le atiné a todas estas preguntas y que hayan estado con nosotros allí al tanto. Y si no, pues bueno, de todas maneras se pueden venir a Smart Universitario para comprometerse con el estudio de ustedes y nosotros nos comprometemos con ustedes para que ese paso a la universidad, ya sea la de Antioquia o cualquier otra universidad, ya sea a través de las pruebas ICFES o pruebas internas, pues nosotros estamos allí para apoyarlos en ese proceso. Pues nada, profe, ¿cómo le pareció entonces el espacio? ¿Qué tal los ejercicios entonces? Pues no, yo creo que si ustedes se dieron cuenta, los ejercicios no requieren de mucho conocimiento en temas complicados. Realmente requieren un poco de análisis Ya. y algunos cálculos sí necesarios, pero que no van más allá de una multiplicación, suma o resta. Entonces creo que no es tan complicado de resolver. Y fue una pequeña muestra, ¿no? Porque Sí. la prueba realmente tiene 40 preguntas de razonamiento lógico matemático y nos llevaría pues un poco más de tiempo Claro. desarrollar todas las preguntas del examen. Pero es el ejercicio que hacemos nosotros a diario con nuestros jóvenes en clase y es darle forma al desarrollo de esas preguntas y tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. Porque Ajá. hay gente que lo explica, pero se puede demorar, se puede tardar bastante tiempo la explicación. Bueno, nosotros tratamos de que sea en el menor tiempo posible porque pues de eso se trata, ¿no? La prueba no nos va a dar el tiempo suficiente, sino necesario. Claro. ¿Listo? Entonces, bien, ya se dieron cuenta, un poco de preparación y podemos resolver con mucha solvencia esas preguntas. Que de todas maneras, si ustedes quieren, muchachos, si les gustó mucho las preguntas tanto de competencia como de razonamiento lógico y quieren saber cuáles son las respuestas de otras preguntas que ustedes quieran de allí, porque esto fue un abrebocas, como dijo el profe John. Si ustedes quieren, ahí en los comentarios nos pueden escribir, hombre, hagan más preguntas sobre el razonamiento y sobre la evaluación. Y pues claramente abrimos otro espacio, quizá un en vivo, quizá de otra manera, o quizá en otro podcast, de resolver otras 5, otras 6 preguntitas de eso. Pues profe, nada, muchas gracias por estar acá. Nos van a encontrar un poco más por aquí de seguido. Recuerden que vamos a estar en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Todo esto va a estar por allí. Y pues nada, síganos en todas las redes para los que no nos siguen y los que quieran trabajar, estudiar con nosotros. Pues nada, ahí van a estar todos los números de contacto, van a estar todos allí, nosotros estamos dispuestos a todo. Recuerden que no solamente la prueba interna, nosotros preparamos para pruebas internas, sino también para las pruebas ICFES para los chicos. Entonces, pues nada, los brazos abiertos aquí en Smart Universitario y pues nada, profe, muchas gracias. Gracias a ti, Camilo, y muchas gracias por la atención que nos han brindado durante estos minutos que hemos estado con ustedes.